buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Mexicana y la Unión de Cámaras Binacionales México con Centroamérica. Esta mañana tendremos un conversatorio muy interesante dirigido para todos ustedes empresarios, en la que podremos dar esas oportunidades de comercio e inversión que tiene nuestro país, Guatemala, para poderles ofrecer a ustedes tanto para que, no solo para que puedan hacer negocios, sino que también somos esa puerta para el resto de Centroamérica. La Unión de Cámaras Binacionales México-Centroamericanas pues está en toda la región y estaremos haciendo todos los webinars dirigidos a cada uno de los países para que ustedes conozcan cada una de estas oportunidades. El día de hoy iniciamos con Guatemala y les presento la agenda del día que estaremos llevando hoy. Mi nombre es Elizabeth. Bienvenidos. Soy la directora mexicana, es consultor de comercio internacional y luego daremos un espacio para preguntas y respuestas. La dinámica del día de hoy va a ser que todos vamos para tener una mejor comunicación con ustedes y poder cumplir todas. Buenos días a todos. Me está comentando Elizabeth que está teniendo problemas para reconectarse. Me está pidiendo de favor que continuemos. A nombre de la Cámara queremos agradecer a Sergio Nava, representante de la Coparmex, capítulo Querétaro, su asistencia y participación en este proceso. Sergio, adelante, por favor. Muchas gracias, Joaquín. Bienvenidos a todos. A nombre de Lorena Jiménez, que no pudo estar con nosotros por un compromiso previo, presidenta de Coparmex Querétaro, le doy la más cordial bienvenida a esta conferencia como seguimiento, bien comentaban hace rato, del webinar que hicimos en octubre con la Unión de Cámaras Binacionales Centroamericanas de Comercio, Industria e Inversiones Mexicanas. Consideramos aquí en Querétaro que nosotros podemos hacer grandes negocios con ustedes, con toda la región Centroamérica. Como bien nos comentaba Rafael Burgos, es una gran oportunidad porque es nuestro mercado natural, compartimos idioma, somos hermanos, compartimos muchas cosas. Considero que sí podemos hacer algo interesante y puede haber algo, no puede haber, va a haber mucho negocio. Sería interesante ver cómo pudiéramos nosotros seguir conjuntando esto. Empezamos con este webinar de Guatemala y seguiremos con otros. Sin embargo, nosotros aquí hemos visto que hay gran interés en el empresario queretano por conocer las oportunidades que hay en Centroamérica. Y le di entrada. Sin más, les agradezco mucho la oportunidad y estamos a las órdenes. Bienvenidos. Gracias. Bueno, la anfitriona se fue, pero aquí estoy yo. Buenos días a todos. Qué gusto estar. Yo creo que es una excelente oportunidad para compartir y para ver cómo es que vamos a hacer negocios, porque de eso se trata a final de cuentas, ¿verdad? Entonces, la idea es hacerles una presentación de Guatemala, números actuales, cómo estamos y qué oportunidades hay para inversión y para hacer negocios. Aquí, desde luego, lo que se trata es que seamos recíprocos y que vayamos teniendo negocios de ida y vuelta, y lo que CAMEX pretende es ser aliado de Coparmex y de sus asociados para ir asistiéndolos en cualquiera de las vías, de allá para acá o de aquí para allá. Eso es lo que es importante. Entonces, no sé si ya tenemos a Liz de vuelta, que me va a ir pasando la presentación nuestra. Don Arturo, buenos días. Joaquín, no sé si me puedes dar acceso a mí. Yo tengo la presentación y yo la puedo ir pasando, Arturo. Sí, Alfonso, permíteme. De hecho, ya está aquí entrando Elizabeth, y entró. Ya regresó. Ya entró. Okay. Bueno, si no estoy de backup. Soy feedback. Bueno, les comento nada más que conforme vayamos viendo las diferentes partes, hemos incluido algunas fotografías de la ciudad de Guatemala y de Guatemala en sí, por aquellos que no nos conozcan o los que ya nos conocieron y quieran regresar.
Entonces, solo una actualización fotográfica del país conforme vayamos caminando las explicaciones. Aquí está Liz conmigo. Liz, lo que necesitamos es que le den a Alfonso entrada para poder ir. Listo, pues si me permiten, empezaré yo exponiendo lo que se restablece la comunicación ahí con el señor Arturo Soto y con Elizabeth. Mucho gusto, mi nombre es Alfonso Ramírez, yo soy mexicano, soy parte de la junta directiva de la CAMEX aquí en Guatemala. Ya tengo 23 años de estar por acá. Yo llegué con Bancomex, Banco Nacional de Comercio Exterior, cuando estaba a cargo de las consejerías comerciales. Un saludo a Rafa Burgos, que he tenido el gusto de tenerlo por acá varias veces y también es un expertazo en todos los temas de la relación de México con Centroamérica. Bueno, pues también estuve en ProMéxico, entonces tengo ya ahí un background que pues me permite tener un mayor conocimiento y pues panorama de los negocios que tiene, el potencial de negocios que hay entre México y Centroamérica y en particular en Guatemala. Entonces, en la presentación de don Arturo va a estar él dando un poquito de cifras. Yo me voy a enfocar a temas muy puntuales. Entonces, si me permiten, vamos empezando. Primero, la relación de negocios que tiene México con Guatemala. Esta es una gráfica que nos muestra cómo se ha comportado el comercio, las exportaciones de México hacia los países centroamericanos. Como ven, Guatemala es el principal destino de las exportaciones mexicanas hacia la región. Ha crecido de manera importante, no así el resto de los países centroamericanos, pero esto es algo muy simbólico y lo voy a contrastar con un poquito de otra información que más adelante les voy a presentar. Aquí hay una línea muy clara de cuando empezó el Tratado de Libre Comercio entre México y el famoso Triángulo Norte, que eran los países de Guatemala, Salvador y Honduras en el 2001. Ya existe un Tratado de Libre Comercio desde el 2001, el cual se unificó en el 2014 con todos los tratados que tenía México con los países centroamericanos y ahora se habla de un tratado de libre comercio entre México y Centroamérica. Pero esto es importante recalcar, ¿verdad? Que a veces las fechas nos juegan un poquito, nos juegan un poquito de trampa, pero el Tratado de Libre Comercio entre México y Guatemala está vigente desde 2001, lo cual quiere decir que el proceso de desgravación para que entren los productos libres de arancel a Guatemala, entre Guatemala y México, el Triángulo Norte y en general los países centroamericanos, pues ya está totalmente concluido, ¿no? Hay algunas cuantas fracciones arancelarias que todavía tienen algún arancel en proceso de desgravación. Y esta es la gráfica de las importaciones. Aquí excluí a Costa Rica porque ahí se presentó un fenómeno bastante interesante. México empezó a ser un fuerte importador de producto costarricense por el tema de una empresa muy importante, muy reconocida a nivel mundial, Intel, que tenía una planta en Costa Rica. Entonces México se empezó a proveer de mucha manufactura de Intel y hace unos 5 años Intel salió de Costa Rica, se reposicionó y pues esa gráfica me alteraba mucho esto que yo quería mostrarles. Si bien en la gráfica anterior se ve que hay una tendencia, aunque sus pequeños picos, una clara tendencia del crecimiento de las exportaciones de México hacia Centroamérica, no ocurre lo mismo de las importaciones que hace México de los países centroamericanos. Hay un pequeño sub y baja, no se ve tan clara la tendencia, ¿verdad? Entonces es algo que también quiero que mantengamos un poquito en mente. Y aquí es donde quiero ir aterrizando un poquito en temas que quizás muchas veces no son tan conocidos. El número de empresas mexicanas que hacen negocios con Centroamérica. ¿Sí? En particular, esta lámina les estoy mostrando el caso de Guatemala. ¿Cuántas empresas exportadoras mexicanas hacen negocios con Guatemala y cuántas importan de Guatemala por entidad federativa? Aquí, perdón, si todavía aparece ahí el Distrito Federal, son tabulaciones que ya venía así, y perdón, no tomé el cuidado de cambiarlo, pero bueno, entonces entendemos Distrito Federal, Ciudad de México, que es la entidad a la que nos referimos. Entonces, pues obviamente la Ciudad de México es la entidad federativa que concentra la mayor cantidad de empresas exportadoras. Y de ahí se va decantando un poquito y podemos ver, por ejemplo, que como origen de las exportaciones mexicanas hacia Guatemala, Querétaro en el 2015 pues ocupó el lugar número 6 de las entidades que más exportaban hacia Guatemala. Y en contraste,
como destino, como entidad importadora, pues no está en los primeros top 10 de los estados que más importan. De hecho, está en el lugar número 15 como entidad que más importa de Guatemala. Y esto es algo muy, muy significativo, ¿no? Definitivamente hay hay mucho desconocimiento tanto de la comunidad empresarial mexicana como de la comunidad empresarial centroamericana, de las oportunidades que existen entre ambos países. Y para retomar un poquito este concepto, ¿no? de las empresas, aquí hay un comparativo de todas las empresas mexicanas exportadoras hacia Centroamérica. Por ejemplo, en Guatemala veíamos que hay 3.540 empresas mexicanas que exportan a Guatemala. A El Salvador hay más de 2.000, a Honduras más de 1.700, a Costa Rica más de 2.600, a Nicaragua un poco más de 1.200. Entonces aquí también vemos que Guatemala, no solamente como destino en valor de las exportaciones es importante para México, sino también para las empresas mexicanas es el país donde más actividad, más empresas mexicanas exportan a la región centroamericana. ¿Sí? Los 5 entidades federativas que más exportan son la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz. ¿Sí? Son las 5 primeras entidades que exportan hacia Guatemala. Son las líneas amarillas. Y este mismo comportamiento no es consistente en el resto de los países centroamericanos, va variando. Pero sí, el top 3, los 3 primeros, como que sí son constantes en todos los países centroamericanos. Aquí, como podrán ver, no está Querétaro y no es a propósito, sino simplemente para reflejar algo muy importante. En la tercera columna de cada país, que dice la participación porcentual, se refiere no a la cantidad de empresas que exportan hacia los diferentes países, sino en cuanto al valor. Me explico. Por ejemplo, el Distrito Federal, en la Ciudad de México, hay 829 empresas mexicanas que exportaron a Guatemala el 34.6% de lo que México exportó hacia Guatemala. El 35% lo concentran esas 829 empresas. Entonces, lamentablemente, la participación en cuanto al valor de las exportaciones de México hacia Guatemala que tiene Querétaro es muy, muy pequeña, por debajo del 1%. Pero aquí me van a decir, aquí hay entidades federativas que tienen, por ejemplo, Guerrero, que nada más aparece el 0.01%, ¿no? Y esto nada más es por un ejercicio para identificar la importancia o la relevancia que tiene el sureste de México. Se menciona que el sureste de México es el mercado natural que puede exportar México hacia Centroamérica, y también se dice que es el mercado natural en donde las empresas centroamericanas pueden exportar a México, al sureste mexicano. Todos sabemos, en México hay diferentes niveles de desarrollo, diferentes niveles de desarrollo económico, y el sureste es de los menos desarrollados, ¿no? Entonces, por eso pongo en un color diferente al amarillo, en un color azulito claro, ¿no? Estas entidades que conforman los estados del sur-sureste de México. Y como verán, al final de la tabla aparece que los 8 estados del sureste, que en Guatemala exportan 80 empresas, solamente representan el 4.36% del total del valor que exporta México hacia Guatemala. Lo cual quiere decir que también el sureste de México no tiene muchas empresas que exporten hacia este mercado. Ahora vamos a ver desde el punto de vista de las importaciones, ¿no? Y sucede algo muy similar. Los 5 estados de la República Mexicana que concentran las importaciones de Centroamérica, pues son muy similares en algunos casos, perdón, el top 10, los 2 primeros entidades federativas que más importan de Centroamérica es la Ciudad de México y el estado de Jalisco. Los demás estados, ahí sí hay un poquito más de diversidad, ¿no? Llama la atención que, por ejemplo, Chihuahua importe mucho por ejemplo, que sea el segundo destino de importación, el segundo origen de las importaciones sea Honduras, ¿no? Ahí hay 47 empresas que importan 47 empresas mexicanas que importan de Honduras
el 13% del total que importa México. De Honduras, 47 empresas del estado de Chihuahua son las que tienen esa importancia, ¿no? En cuanto a las importaciones. Y así podemos ir analizando un poquito esa información que nos permite tener una visión de dónde se concentran las empresas o dónde está el mayor número de empresas mexicanas que hacen negocios con Centroamérica. Y de esta manera es un poco lo que, y me da mucho gusto poder participar en este tipo de eventos donde se puede promover las oportunidades que existen para empresas mexicanas en la región centroamericana. Este es un ejercicio que se hizo con una metodología que teníamos en ProMéxico para identificar oportunidades para productos mexicanos. Aquí es una lista pues un poco larga y quizás un poco difícil de verla a primer vistazo. Esta presentación seguramente se les va a compartir. Entonces, aquí nada más lo tengo segmentado un poquito por sectores, ¿no? Los alimentos procesados, hay una lista ahí interesante de cacao, sus preparaciones, condimentos alimenticios, sopas deshidratadas, bebidas isotónicas, conservas de frutas, pastas alimenticias, etc. Y lo mismo con alimentos frescos, floricultura, en el sector químico, en el sector farmacéutico, el plástico, en materiales de construcción y artículos de ferretería. Este es un ejercicio bien interesante porque México es el segundo país proveedor de materiales de construcción y artículos de ferretería de los países centroamericanos. Y en ocasiones ha estado por arriba de Estados Unidos. Entonces, este es un sector muy, muy importante en donde hay muchas pymes que tienen oferta exportable que fácilmente puede ser aprovechada acá en la región centroamericana, ¿no? También el sector de cuero y calzado tiene ahí temas bastante interesantes, quizás un poco limitado en algunos países centroamericanos. Aquí en el caso de Guatemala es el único país en Centroamérica en donde todavía existe una industria del calzado. Lamentablemente, como ustedes saben, ¿no? Los productos asiáticos, específicamente China, pues han afectado mucho este sector y aquí en Centroamérica pues no ha sido la excepción. Guatemala se ha podido defender, afortunadamente, tiene una industria pues que sí ha sido muy golpeada, pero que se ha mantenido, está muy bien posicionada y aquí es algo bien relevante para una oportunidad muy importante para el sector del calzado de México. Guatemala, el 95% de su proveeduría para fabricar calzado es de origen mexicano, ¿no? Eso es algo bien interesante y es algo que hay que aprovechar. Está muy bien posicionado todos los insumos en los materiales de México. México tiene una industria bastante importante en este sector y los insumos aquí en Guatemala son aprovechados y sí, ese sector está muy bien atendido por parte de las empresas mexicanas. Otro sector que yo creo que hay mucho que hacer es el sector automotriz y principalmente en el sector de autopartes. Como ustedes saben, aquí en Centroamérica no hay una ensambladora, no hay una industria automotriz tan desarrollada como la tiene México, pero sí hay un importante parque vehicular, el cual no es tan moderno, tan reciente. No recuerdo exactamente las cifras de cuánto es la antigüedad, pero eso lo que implica es que debe de haber una proveeduría de materiales genéricos, ¿sí? Para todo el tema de repuestos y de dar mantenimiento a los carros, ¿no? Aquí hay una amplia gama de carros. Aquí fue una de las sorpresas que me llevé cuando yo llegué aquí a Guatemala en el 98. Pues, como ustedes recordarán, en México pues, solamente había 5 marcas, ¿no? Y es quizás nuestro mundo automotriz, aunque veíamos que existían otras marcas internacionalmente, pero en circulación, pues en México prácticamente veíamos 5 marcas. Aquí en Guatemala llegué y había una cantidad impresionante, hasta un Hyundai, ¿no? Y hasta me quedé que no son lavadoras los Hyundai, ¿no? También tienen autos, ¿no? Y bueno, y esto ha crecido. Entonces, hay un importante parque vehicular que puede ser un interesante destino para exportar todo el tema que son autopartes. El sector electrónico también es algo que ha ido evolucionando, es un sector que ha ido en crecimiento aquí en Guatemala y sobre todo para el tema de elaboración de manufactura no avanzada en el sector electrónico, ¿no? Pero sí todo el tema eléctrico, aquí hay muchas oportunidades para empresas mexicanas y que también sé que hay muchas pymes que fabrican este tipo de componentes de proveeduría que pueden dar aquí hacia Centroamérica. Metalmecánica, textil y confección. Esto de textil y confección, ahí es importante tenerlo en cuenta.
Hay varios productos que son ya confecciones, ropa de cama, ropa de vestir para dama, caballero, etcétera. Pero yo he visto que varias empresas vienen aquí y lamentablemente la estrategia o la forma de comercializar esa ropa a veces no es la más adecuada, ¿no? Entonces aquí hay una industria maquila de confección muy fuerte, y donde está la oportunidad para este sector en México es para proveer a la industria de maquila de confección. El sector de confección, yo lo dejaría quizás en un segundo nivel de importancia, pero es ahí el reto, ¿verdad? De cómo adaptar un modelo de negocios, el traer una marca para posicionarla, etcétera. Ahí es otro tipo de enfoque de expansión de negocios que tiene que desarrollarse. Todo el tema de software, ¿no? Que es un tema también que está creciendo mucho a nivel mundial. Aquí el software mexicano es muy reconocido en Centroamérica. Ha habido casos de verdad de empresas y de marcas que se han venido a posicionar, y eso deja una buena sensación del software mexicano. El tema de muebles, ahí hay que tener cuidado porque ahí se están compitiendo ya, hay una industria de muebles en Centroamérica. Sin embargo, hay algunos nichos todavía que pueden ser aprovechados por empresas mexicanas. Todo el tema de caucho, si bien Guatemala es también fabricante y productor de caucho, y de hecho exporta mucho caucho a México, pero hay algunos temas, hay unos productos ahí que pueden todavía poder tener oportunidades para empresas mexicanas. Productos de papel, artículos de regalo, etcétera. Es amplio este listado, pero nada más lo mencioné de una forma rápida y puntual en algunos casos para tener un poco de más idea. Ahora, en cuanto a qué podemos qué podemos en México comprarle en este caso a Guatemala. En este caso me voy a enfocar solo a Guatemala. Este es un ejercicio que también apliqué con una metodología y con unos indicadores de complementariedad que desarrolla el Banco Interamericano de Desarrollo para identificar oportunidades y fomentar el crecimiento comercial y aprovechar los tratados de libre comercio. Entonces, aquí nada más estoy haciendo un resumen. Se hicieron un análisis de 7 sectores. En total se analizaron 291 partidas arancelarias, y con esta metodología se puede seccionar un poquito el potencial de estos productos, ¿no? En alto, medio, bajo. El alto, pues son los principales, ¿no? Que sí tienen mucho potencial Guatemala para poder exportar y que México puede comprarle. En el sector medio, con potencial medio, ahí habría que analizar un poquito más los productos, habría que analizar un poquito más el tema de normas de origen, todo el tema de la competitividad del precio, etcétera, pero son productos que podemos fácilmente considerar para poder comprarle a Centroamérica. Y los que tienen potencial bajo, pues esos son los que sí no deberíamos perder mucho tiempo en poder analizar. Brevemente aquí les pongo los productos en el sector de alimentos procesados y bebidas, que Guatemala tiene oferta exportable y México tiene demanda de estos productos y que de hecho importa. Y aquí están algunos, ¿no? Algunos productos que se muestran con potencial alto y con potencial medio. Aquí hay algo, en el potencial medio, por eso les digo que hay que hacer un poquito de análisis. Hay tema de azúcar y jarabe de arce, por ejemplo, lo que es fructuosa químicamente pura. Son productos que en México, por ejemplo, tienen algún tipo de restricción o un tipo de tratamiento arancelario especial, que tiene que inclusive puede tener un arancel mixto, o sea, un específico y un ad valorem, y eso en ocasiones puede ser una limitante para poder importar de productos de origen centroamericano, de Guatemala en particular. Otros productos, frutas y vegetales con potencial alto. A mí me sorprendió cuando salió esto, naranjas. No consideraba que Guatemala tuviera oferta exportable de este tipo. Y de productos medios, pues están otros productos, ajos, garbanzos, uvas frescas, manzanas, etcétera. Madera y sus manufacturas, aquí también es uno de los sectores que hay que analizar de manera un poquito más puntual, ¿verdad? Porque hay esta clasificación arancelaria, el sistema armonizado en este sector quizás no es tan puntual o habría que analizar un poco a más cuidado estas fracciones arancelarias. En el tema de cosméticos y productos de higiene personal, aquí hay otra gama de productos, ¿no? Aquí seguramente compite con mucho producto mexicano, pero es producto de Guatemala que puede tener algún tipo de diferenciación y que puede tener algún tipo de oportunidad en algunos nichos del mercado mexicano.
El calzado, como lo mencioné, ¿no? Aquí en Guatemala hay una importante industria del sector calzado y estos son los productos que hay oferta exportable. Inclusive hubo un par de años en donde Guatemala exportó calzado a China, ¿no? Porque hubo ahí yo lo interpreto así, y con una entrevista que tuve una vez con el presidente de la gremial del calzado, ahí hubo un desabastecimiento por parte de China y como que Guatemala complementó esa falta de producción en China. Fue una sola vez, fue un periodo corto, una ventana de oportunidad, pero esto refleja un poco la oportunidad que tiene Guatemala, ¿no? Ahí llama la atención, ¿verdad? Esto del calzado de deporte, lo que son tenis, el calzado de tenis. Esto aquí también es un poco de analizar, es un poco influido también por el tema de contrabando, ¿no? A veces llega contrabando de Asia, no a Guatemala directamente, pero sí a Panamá, y de Panamá es impresionante el impacto que tiene el contrabando, y pues esto no se puede entender si no lamentablemente están las diferentes autoridades de diferentes niveles incluidas en este gran problema que es un cáncer para el comercio. Cómo sale el contrabando de Guatemala, de Panamá, y va cruzando por todo Centroamérica, dejando y recogiendo, e inclusive está documentado que llega hasta la Ciudad de México, ese camión con contrabando centroamericano y de Panamá, ¿no? Entonces, el tema del calzado deporte es uno de los productos que habría que analizar con cuidado, porque quizás seguramente en algún sector de calzado, tenis infantil, etcétera, sí puede tener oportunidades aquí para poder abastecerse a México. En materias de construcción, como les decía, ¿no? México tiene muchas oportunidades para exportar materiales de construcción, pero también Centroamérica, Guatemala en particular, tiene mucha oferta exportable y estos son algunos de los productos, ¿no? que tienen potencial. El mármol es algo bien interesante, ¿eh? Guatemala produce mucho mármol, muy bueno, y ahí hay algunos tipos de temas en cuanto a logística, ¿verdad? Por el tema del peso, los costos de logística. Yo estoy convencido a lo largo de los años que llevo aquí, los costos de logística a veces influyen demasiado y hacen que los productos pierdan competitividad. Productos mexicanos pierden por competitividad por los temas de costos en el flete. Nada más para una referencia, sale más barato traer un contenedor de China a Guatemala que traer un contenedor de México a Guatemala, ¿no? Y es por el tema ahí de toda la logística que se tiene que prever para que entren los productos. Como muchos de ustedes seguramente saben, camiones centroamericanos no pueden entrar a México y camiones mexicanos no pueden entrar a Centroamérica, lo cual implica en frontera hacer un cambio de cabezal, cambio de tractor, o en el peor de los casos, hacer un tipo de trasiego, maniobra de trasiego, ¿no? Con todos los riesgos e implicaciones que esto tiene. Entonces, ahí ese tema de logística es lo que muchas veces encarece este tema para aprovechar las oportunidades entre ambos países. Manufacturas diversas, ¿no? Aquí entra un poquito de todo, broches para afeitar, pizarras, lápices, botones de presión, etcétera, que pueden ser también interesantes para eventualmente considerar a Guatemala como un proveedor de estos productos, ¿sí? Bueno, pues de mi parte sería todo. Pues cualquier duda o comentario estoy a sus órdenes y les agradezco muchísimo su atención. No sé si ya don Arturo Gracias, está. Alfonso. Si me regresas el host, por favor. Claro. Porque te habilité como host por error. Sí, claro que sí, no te preocupes. ¿Cómo te lo paso? Perdón. Es aquí. ¿Te lo paso a ti, José? Joaquín, perdón. Sí, a mí, por favor. Listo. Listo, de acuerdo. Muchas gracias. Tenemos aquí. Muchísimas gracias, Alfonso. Perdonen todos por esas técnicas. Ahorita les voy a compartir y va a presentar Arturo Soto, nuestro presidente de Cámara Mexicana y de la Unión de Cámaras México-Centroamericanas. Ahorita vamos a compartir pantalla. Y estamos listos. Licenciado Soto, es todo suyo el espacio. Bueno, ¿me escuchan? Ya. Sí.
Bueno, la idea era que hacer esa presentación primero, que es una presentación de país. No voy a insistir en mucho en ciertas cosas, porque ustedes van a tener copia de esto, pero bueno, Guatemala, ciudad de Guatemala capital, tenemos 108,000 kilómetros cuadrados y hablamos 22 idiomas, como entre las cosas curiosas. Bueno, y lo demás, son cosas que ya se saben, pero las vamos a compartir con ustedes de manera que lo paso más rápidamente. Desde luego ustedes todos saben dónde estamos. Es la frontera de México con Centroamérica. Pasémosle, please, porfa. Bueno, esto viene ya siendo el talento humano. 9 millones de personas de edad de trabajar, 5 millones de personas económicamente activas, 28% de la PET entre 15 y 24 años y 72% de los 25 años o más. Entonces, la ciudad de Guatemala, en efectividad de costos de ranking Ciudad Americana del Futuro, estamos ahí, primer lugar salario promedio anual, cuarto lugar salario promedio anual para trabajadores calificados y semicalificados. Esto es porque ya cuando empezamos a ver las oportunidades de inversión, esos temas se convierten en muy importantes de conocer. Vamos a la otra. Guatemala ha sido muy conservadora en los temas macroeconómicos, lo cual hoy día se convierte en un activo principal. El crecimiento económico del 18 al 19, 3.8 interanual. El PIB, 77 mil millones. PIB per cápita, 4.500. Inversión extranjera directa, 998. Remesas familiares, igual que México, 10,000 millones. Eso es muy importante porque parte de la estabilidad que tiene la moneda guatemalteca es, la inversión de remesas que cubre la diferencia entre importaciones y exportaciones del país, por un lado, y por otro lado, que la política monetaria es muy estable, por lo cual ven ustedes el tipo de cambio en 2019, 7.65, y hoy, si no me equivoco, estamos exactamente lo mismo, no obstante, el tema que tenemos de la pandemia. 14,000 millones de reservas, estamos en exceso, muy bien en relación a las importaciones. Los ingresos fiscales, 8,600 millones, importaciones, 19,000 millones, exportaciones, 12,000 millones. Ahí están los 10 millones, 10,000 millones que cubre precisamente las remesas que vienen siendo, Alfonso, si no me equivoco, como el 10% del PIB. Entonces, eso se convierte muy importante. Entonces, regionalmente, ¿qué significa eso? Participación económica estimada a nivel de Centroamérica, Guatemala tiene el 38.9, El Salvador el 12, Honduras el 11, Nicaragua el 6 y Costa Rica el 29%. Lógicamente, Guatemala es el país más grande de la región y tiene más actividad económica. 4 de cada 10 productos son hechos en Guatemala. Hay mucho autoconsumo. Es una cosa muy interesante de considerar. Vamos a la siguiente, Liz. Ahí esta es la catedral del país, el Zócalo de Guatemala, si quieren verlo en términos mexicanos, solo para ir recordándoles a ustedes los que han venido y si los han venido para que vayan conociendo un poquito. El país con la mejor estabilidad macroeconómica es lo que yo les mencionaba, el top 10 de Latinoamérica y el Caribe, el pilar de estabilidad macroeconómica del índice de competitividad global 2018. Ahí un poquito repetido el PIB. El sistema financiero es muy sólido, muy sólido. 4% de inflación moderada y estable durante los últimos 12 años. Y este año estamos viendo una situación curiosamente similar. Reservas internacionales, ya las mencioné. Deuda soberana, 24.6, es la más baja de Centroamérica. Y eso hoy día, con los problemas de COVID y el endeudamiento que han hecho los estados, eso se convierte en una fortaleza del país. Calificación de riesgo del país, Fitch, BB estable, Moody BA1 estable, Standard & Poor's BB estable, OECD 4, o sea que tenemos buenas calificaciones para este tema. 69,000 que 70,000 millones de países de Centroamérica con mayor gasto de consumo final en los hogares. Precios constantes, 20 días. Siguiente. Bueno,
plataforma logística, que si no es la mejor, como decía Alfonso, se ha ido mejorando poco a poco, no a la velocidad que quisiéramos, pero tenemos acceso directo a la costa pacífica y atlántica. Tenemos conectividad de 2 aeropuertos internacionales, en fin, aeródromos. La segunda mayor operación de carga marítima en Centroamérica, después de Panamá, es Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios del Atlántico y Puerto Quetzal en el Pacífico. Hoy, por cierto, el presidente de Guatemala está muy empeñado en que se rehabilite el ferrocarril que iría precisamente del Puerto Quetzal, básicamente Puerto Chiapas, y de ahí en adelante para todo México, incluso los Estados Unidos. Eso va a tomar un poco de tiempo, pero por lo menos ya está en la mira de que esto tiene que rehabilitarse, pero hay que hacerlo todo de nuevo. Capacidad instalada más grande en América, producción de energía. Bueno, eso es muy importante porque Guatemala incluso le ha vendido energía a México en determinados momentos con la conexión eléctrica a Guatemala y México, y México le ha comprado a Guatemala dependiendo cómo van las necesidades. Esto es bien interesante. Costo de energía, 55.20 megawatt promedio de los últimos 3 años, bastante estable. Guatemala tiene una proveeduría de energía eléctrica bien diversa, desde hidros, motores, viento, solares últimamente. Un poquito de la frontera, ¿verdad? Los puertos principales, desde luego, es Tecumumán, que lo ven con un numerito 4, aeropuertos nacionales de Ciudad de México, Ciudad de Guatemala, Puerto Quetzal, ya mencionaba. Ahora estamos hablando de abrir una nueva frontera con México en Chiapas. Arriba, el numerito 13, ven ustedes en esa dirección para arriba. Hay 2 13, no sé por qué. Bueno, ahí estamos hablando de una nueva aduana. Nosotros como CAMEX participamos en esta rueda de negociaciones y pláticas, y estamos hablando de poder hacer una aduana única y yuxtapuesta del lado mexicano. Eso está en vías de plática, de discusión, pero sería algo que si funciona podemos replicarlo en otras aduanas, lo cual haría parte de lo que decía Alfonso, mucho más fácil el paso por fronteras, y eso bajaría el costo de la logística. Eso estamos ahora ahí, esperamos que en el transcurso de este año o el otro quedemos ya con una resolución de país a país para poder operar esa nueva aduana que está entre el departamento de Quiché, Guatemala, y si ustedes ven el primer paralelo, ahí es. Guatemala tiene 3 paralelos. Ese, un chiquitito de un camioncito, y el que está con Campeche. Son 3, el primer paralelo. Pasemos. Es Santiago, Guatemala, los que ustedes, tal vez algunos de ustedes han visitado. Es Santiago, Guatemala. Bueno, puerta de entrada de México al mercado centroamericano, lo mencionaba, ¿verdad? Eso es lo más importante, acceso al mercado centroamericano de 276 millones de Guatemala, que es la economía más grande de la región, cercanía al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y tenemos algunos otros tratados como también los tiene México. Incluso el acuerdo de asociación con Europa. La Unión Europea representa el 75% de la población aduanera, perdón. La Unión Aduanera, esto es algo bien importante que les explique. La Unión Aduanera actualmente funciona entre Guatemala y Honduras, y próximamente esperamos con El Salvador. Es una facilitación de aduana, de manera que solo hay una aduana y no hay 2, que es lo que estamos planteando nosotros a México. Cuando se va de Guatemala a Honduras en Entre Ríos, solo pasas una sola vez, que está del lado hondureño, por cierto, y ya está. Y si hacen su pago, sus impuestos y todo con tiempo, pasan con su tablet, con su QR, le enseñan en la garita y siguen de largo. Eso es lo que estaríamos ambicionando nosotros, de poder incursionar con México en una facilitación fronteriza de estas condiciones. El 77% de los productos están libres de circulación, 98 aranceles armonizados en México. Es muy importante. La FIDUCA, que es la Declaración Única de Centroamérica, que es lo que redujo el tiempo de operación del trámite de 11 horas a 5 minutos. Es lo que les decía, es lo que tenemos que buscar con México, para que sea más fluido y más corto el tiempo de paso por fronteras. Reducción del tiempo de tránsito de 55
a 6 horas. Es que es lo que decía Alfonso, ¿verdad? El costo de tránsito terrestre es tremendo. Y parte de eso se debe a la parte de las aduanas donde paran los camiones y a veces si no están todo en orden, pasan ahí una noche por lo menos. El promedio se pagan los impuestos en 6 horas, pero eso tiene que hacerse con la Unión Aduanera, que estamos ya viéndolo con Honduras. Eso va a bajarse definitivamente sustancialmente. Yo creo que eso es algo que debemos de... Se los cuento porque algo le estamos planteando nosotros al gobierno de México, nosotros como Guatemala, pues no como CAMEX. CAMEX participa, como les cuento, en las mesas de discusión, pero solo participamos. Obviamente, ese es un tema de país. Hay otro centro comercial muy famoso aquí en Guatemala, Cayala. Bueno, Guatemala en región. Yo creo que parte de esto ya lo había mencionado Alfonso, de manera que no me voy a parar mucho ahí. Ranking Doing Business 2020. Guatemala mejoró convirtiéndose en una de las 5 economías latinoamericanas que logran ascender, no es que estemos hasta arriba. Indicador de manejo de permisos de construcción, indicador de protección de inversionistas minoritarios, indicador de comercio transfronterizo. Todo esto como resultado de la implementación de procesos en línea, entre otros. El ranking 2019, indicador de apertura de empresas, Guatemala mejoró 50 posiciones. Hoy se puede abrir la sociedad aquí muy rápidamente con un capital mínimo de $250. Es poquito y se puede hacer muy rápidamente en línea. Esto es un avance muy grande en Guatemala, o sea que para invertir acá, iniciar un negocio, es relativamente muy sencillo y muy rápido. Un poquito de esta información, creo que con lo que platicó Alfonso, creo que esto es un gráfico nada más, lo vamos a compartir con ustedes y lo pueden examinar más detenidamente, creo que sería lo mejor. Pasemos otro. Inversión extranjera, miren ustedes, Estados Unidos 24.4, México el 13.7 y ojo, Colombia el 18.2. Una de las cosas o actividades más bien que llaman la atención es la inversión colombiana en la banca en Guatemala y el rezago total de la banca mexicana aquí. Aquí tenemos el Banco Azteca, que es un banco consumo, pero no tenemos un banco como los colombianos que están aquí, 2 cadenas fuertes de colombianos que están acá, y hay inversión extranjera de Colombia muy importante, como ven ustedes, 18.2 versus México, que se ha rezagado en realidad en la inversión en Guatemala. El primer semestre del 2020, México ha invertido en Guatemala 54.7 millones. Siempre sigue siendo un destino de inversión mexicana muy importante y Guatemala hoy se prepara a través de varios mecanismos para poder facilitar las operaciones libres de impuestos en Guatemala para poder traer materia prima, procesar y reexportar a México o a cualquiera de los mercados con los que Guatemala tiene tratados de libre comercio. Ahí está Tical. Ahí tenemos acuerdos parciales, acuerdos de alcance parcial con Belice, Cuba, Ecuador, Venezuela. Tratados de libre comercio, Chile, Taiwán, Colombia, República Dominicana, DRCAFTA, Reino Unido, México y Panamá. Y eso ya lo había platicado también Alfonso. Integración económica centroamericana, acuerdos de asociación con la Unión Europea. Cada vez más nos ven como región y nosotros tenemos que empezar a actuar como región. Nosotros como Cámara lo hacemos a través de la UNCA-Bicimex, creo que es bien importante. Acuerdos bilaterales de inversión extranjera para promoción y protección de inversión extranjera. Eso es interesante porque hay una iniciativa entre Guatemala y México para este tema. Está en el Congreso de la República de Guatemala y entiendo que en el Senado mexicano. Este es algo que nosotros vamos a empujar bastante, es importantísimo, creo yo, para promover la inversión. Miren, tenemos con Argentina, con Alemania, Bélgica, Chile, Taiwán, Corea, Cuba, España, Finlandia. Ven, ahí están todos que tenemos. Pero lo más importante sería con México y Estados Unidos, por supuesto. Exportaciones a México, ya lo habría hablado con mucho detalle Alfonso, así que no me voy a detener tanto en este tema,
México 5% y 32% de los Estados Unidos, por supuesto, ¿verdad? Ahí están las cifras de importación de Guatemala desde México y las exportaciones. Mira, 2.000 millones nos manda, exporta a México y 551 Guatemala había llegado a más. El problema ahí es que la fortaleza del quetzal, que les hablaba hace un ratito, y la debilidad del peso mexicano, eso hace más barato importar que exportar. Este es el Palacio Nacional, también el Zócalo. Política Nacional de Competitividad 18 al 32, esto es una entidad de gobierno. Clusters forestal, frutas y vegetales, textil, confección, calzado, alimentación, bebidas, en fin, ahí están todos. Importante señalarles a ustedes que Guatemala tiene temas de agricultura de mucha avanzada. Hay grupos guatemaltecos que están invirtiendo en Michoacán, en Jalisco, en el mismo Chiapas, en el tema de palma africana. Tiene mucha tecnología agrícola e industrial en esos dos campos y estamos viendo cada vez más inversiones. También hay inversiones guatemaltecas en el tema de azúcar en la zona de Veracruz. Mucha tecnología agrícola que se está aprovechando ya en México como debe ser. Pasemos a otra. Bueno. El marco de la ley para inversión, ahí estamos, la ley de inversión extranjera, ley de libre negociación, la divisa es absolutamente libre, ley de zonas francas, ese es algo que desde luego es importante para poder promover la inversión en el país, zona libre de SOLIC, de libre comercio, de la zona norte, alianzas para el desarrollo de la infraestructura económica, ley de incentivos para el desarrollo y protección de energía renovable, y ley emergente para la conservación del empleo. Hay algún otro más que quizás se me fue ahí, pero es muy importante. Este es el marco legal para la inversión, digamos, que México quisiera hacer en Guatemala. Pasemos a otro. Ahí lo decía un poquito hace rato, existen tres formas de operar: sociedades anónimas como México, sociedad extranjera como sucursales, compras sociedades guatemaltecas ya constituidas. Eso, por supuesto, es igual que en México: preparación de documentos legales requeridos, apertura de cuenta, inscripción de compañía en minegocio.gov. Eso todo es virtual, de manera que se ha facilitado muchísimo el seguro social, la inscripción en el SAT. Todo esto se puede hacer con mucha facilidad hoy día utilizando los medios modernos. Pasemos el lago de Atitlán. Ahí un poquito de cómo funciona. Extranjero, una visita, $655 más o menos. ISR, hay dos regímenes, el 5 al 7% y el 25% sobre utilidades. Se tiene que, dependiendo del tamaño y naturaleza de las operaciones, se puede escoger el 5 y 7% que es definitivo, o el 25% sobre utilidades. El IVA, 12%. Yo no recuerdo en México ahorita cómo es el IVA, pero creo que estaba un poquito más alto. Pero en la frontera, ojo, no hay IVA al lado mexicano, y eso también tiene que ver con el tema de facilitar el tema del contrabando de México para Guatemala, y muchas veces en detrimento de las propias compañías mexicanas instaladas en Guatemala. Hay contrabando sus mismos productos, y eso es bastante más difícil de pararlo. Bueno, ya les he hablado de la estabilidad económica, que es la ventaja del país, la plataforma logística, que hay que mejorarla, clima de negocios favorable a la inversión, estructura competitiva a nivel regional para acceder a los mercados principales, Estados Unidos y México. La ciudad de Guatemala se posicionó en el primer lugar de categoría de mejor ciudad para hacer negocios, de acuerdo a la efectividad de costos, ranking de ciudades inteligentes americanas, talento humano, economía muy abierta. Guatemala provee un andamiaje para abastecer el consumo centroamericano. Eso, el flujo, actualmente el problema más que todo se da en Nicaragua por diferentes factores políticos. Entonces cuesta un poco atravesar Nicaragua para Costa Rica, pero el triángulo norte, Guatemala, Honduras y Guatemala, así como les decía, estamos abriéndolo más a través de la Unión Aduanera. Espero que El Salvador pueda unirse a esta
esta iniciativa pronto, porque eso sí va a hacer una gran diferencia. Vamos al siguiente. La marimba que conocen sobre todo los chapanecos. Y Con aquí eso también, concluimos. con la marimba, creo que podríamos entonces dejar abierto un rato para escuchar si tienen ustedes algunas preguntas, inquietudes. Con mucho gusto. La idea era presentar a Guatemala como el país primero y segundo las oportunidades, como lo dijo Alfonso. Creo que ahí tienen mucha información de lo que se puede hacer entre Guatemala y México, entre Guatemala y desde luego con ustedes en Querétaro. Creo que hay muchas oportunidades. Ya ven ustedes, Querétaro está un poquito más abajo, pero tenemos que subirlo. Tiene que estar más arriba haciendo negocios entre Querétaro y Guatemala. Yo creo que hay una gran oportunidad. Muchas veces yo le diría, cuando yo fui embajador en México, muchas veces es desconocimiento del país y no por culpa de mexicanos, culpa de guatemaltecos que no nos hacemos presentes. Y por eso es que por ahí puse algunas fotos ahí para que también se recordara un poquito del país a los que ya estuvieron y si no, para que vieran. La ciudad de Guatemala tiene 4 millones de habitantes con todos los municipios alrededor de la ciudad de Guatemala, de los 17 millones que tiene el país, y 17 millones de teléfonos celulares, ojo, eso es bien importante. Hay tantos teléfonos celulares como habitantes en el país, y eso permite una plataforma muy interesante de ventas, si quieren verlo así. Bueno, ya hablé más de la cuenta. Les toca. Muchísimas gracias, licenciado Soto. Antes de iniciar con el bloque de preguntas, que lo vamos a poder hacer a través del chat, les recuerdo que vamos a continuar con esta serie de webinars y este jueves tenemos El Salvador con Panamá, para los que quieran acompañarnos, y el jueves 19 tendremos el capítulo de Nicaragua y Costa Rica. Siempre bienvenidos. Ahorita pues dejo el espacio para las consultas y con mucho gusto voy a estar dirigiéndolas a nuestro panel. Perdón, ¿las preguntas van a ser por el chat o se pueden hacer? Y mejor que fuera por el chat, por si no nos da tiempo a poder concluir con todas. Muchísimas gracias. Aquí viene la primera pregunta. Soy una cadena de autoservicios en Estado de México. Empresas que ya están en Estado de México, ¿quiénes me pueden contactar? Sí. Hola Javier, buenas tardes. Mira, entiendo que lo que preguntas es empresas guatemaltecas que estén ubicadas en el Estado de México, ¿verdad? Sí, voy a hablar rápido. Sí, claro. No, sí, adelante. Sí, pues básicamente, bueno, buenas tardes antes que nada, buenos días mejor dicho. Estamos en el Estado de México, en Toluca, somos una tienda de 35 tiendas de autoservicio, lo que son alimentos, lo que son varias cosas podemos comercializar. Tengo mi centro de distribución, importamos a diferentes lados, pero sí me gustaría si empresas que estén ya posicionadas por el tema del flete, a lo mejor que tengan bodegas ya en el DF, en México, estamos muy cerca del DF, en el Estado de México, ese tipo de, no sé, enlaces que nos pudieran mandar para empezar a trabajar con la parte de Guatemala. Con mucho gusto, Javier. Si nos puedes indicar tu correo, posteriormente Camex te va a estar apoyando en esta gestión. Sí, okay, gracias. Javier, no me quedó claro el tipo de productos que tú vendes en tus autoservicios para poderte ayudar. Son alimentos, todo lo que son abarrotes, todo lo que son mercancías generales, desde juguetería, muebles,
perecederos, manejo ropa, también manejo moda. La tienda se llama Supercompras, cadena de tiendas Supercompras en Toluca. Gracias. Otra consulta. ¿Por qué el transporte de México a Guatemala es tan difícil? Porque en la exposición decían que hay que trasegar la mercadería a otro transporte. Yo entiendo porque en México manejan cajas de 52 pies y el resto de Centroamérica de 40 pies. Sí, gracias, Juan. Mira, aquí es un tema bueno, la verdad, es un tema medio complejo y medio fácil. Empresarios, el gremio transportista centroamericano no quiere que el gremio transportista mexicano entre, ni tampoco el gremio mexicano quiere que el gremio transportista centroamericano ingrese. Entre los dos se tienen miedo, en pocas palabras, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de dificultad de ese tipo de temas, ¿no? Lo mismo pasó entre México y Estados Unidos, ¿verdad? Y eventualmente se ha ido solucionando. Ese es un tema. El otro tema es que lo que tú mencionas de las dimensiones de los contenedores, de las cajas, Guatemala tiene ciertas limitaciones en infraestructura. Las carreteras solamente soportan 20 toneladas. Aquí no vas a ver camiones como en México de doble eje, 3 ejes, ¿no? Sino aquí nada más es uno, que peso máximo 20 toneladas. Y hay un tema también de puentes y de curvas que no permite que los contenedores sean más allá de 52 pies, me parece, ¿no? Entonces, ahí es un poco más de limitaciones de infraestructura del país, que esto que originalmente te mencionaba, ¿no? De que los transportistas de un lado y del otro no quieren que entren. Y por eso se tiene que hacer trasiego o cambio de cabezal o cambio de tractor en frontera. México permite el ingreso, creo que hasta 100 kilómetros de camiones guatemaltecos para hacer carga, para hacer algún tipo de acopiar mercancías del lado en Chiapas, etcétera, y ya luego entrar a Guatemala, ¿no? Pero esa es la limitación que solamente existe para el caso del ingreso del camión centroamericano hacia México. Gracias, Alfonso. Con mucho gusto, Alejandro Suárez. Si nos puedes compartir tu correo, yo estaré dando seguimiento a tu solicitud, ¿verdad? Luego, Rafael felicita tanto a Alfonso como al doctor Soto por realizar este tipo de rondas de negocios, ¿verdad? Otra consulta. ¿Existe alguna legislación que regule el e-commerce en Guatemala? Ahí yo creo que el licenciado... Creo que esta pregunta va más para mí. Miren, no hay nada que limite el comercio, el e-commerce en Guatemala. Es más bien en estos años, estos meses de pandemia, lo hemos visto expandirse de una manera extraordinaria. Y esto es algo que vino y se queda. Eso no es temporal. Pero sí hay todas las facilidades. No hay restricción de ninguna manera o de ninguna forma, según me recuerdo yo, Alfonso, que limite el comercio electrónico. Yo creo que está abierto completamente, se puede hacer lo que quiera. Sí, obviamente, no está obviamente pagando los impuestos. Sí, así es, don Arturo, no hay ninguna limitación, ni tampoco hay una legislación específica, ¿verdad? Entonces, cae dentro todo de todo lo que es la legislación mercantil. Así como también, por ejemplo, en las franquicias también, no hay una legislación específica de franquicias, todo cae dentro de la legislación mercantil. Solo importante quizás mencionarles que lo que está en el Congreso de la República y pronto a salir es la ley de leasing, que va a facilitar todo lo que es el negocio de leasing en Guatemala, que antes, no sé, es ventaja o desventaja. Antes no había legislación, entonces podían hacer muchas cosas, pero ahora va a tener consecuencias en el sentido de facilitar el leasing en Guatemala, sobre todo para los industriales. Esto viene siendo muy importante. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Hay una pregunta de Alejandro Suárez, Liz, sobre mijitorios ecológicos. Correcto, fue lo que pasa es de que quiere base de contactos de Guatemala y ya nos mandó su contacto para poder dar seguimiento. Ah, excelente. Gracias. Sí. Sí, gracias. Sí.
Y quizás también para ampliar un poquito también la solicitud de Javier en cuanto a proveeduría, también está aquí, veo conectada a Kimberly Hernández, ella es la consejera comercial de Guatemala en México. Y bueno, esto es un esfuerzo para generar negocios de varios, ¿no? De varias entidades, ¿no? La Cámara, las consejerías comerciales. Entonces, también Kimberly, si tú también puedes apoyar. Sí, ahí. muchísimas gracias, Alfonso. Y qué gusto, Liz. No, estamos a la orden. También les dejo mi contacto. Yo estoy directamente en Ciudad de México y les podemos apoyar ya sea con la vinculación con CAMEX y todo el apoyo para sus negocios en Guatemala y también pues con las oportunidades de inversión de México en Guatemala, ¿verdad? Así que estamos a la orden y realmente pues es un trabajo coordinado entre todas las instituciones, así que cuenten con todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias, Kimberly. ¿Alguna otra consulta? Más que consulta, quizás mencionarles que para que funcione una futura frontera yuxtapuesta, existe un acuerdo suscrito en Guatemala y México que tiene que ser aprobado por el Senado mexicano y por el Congreso de Guatemala, precisamente para permitir que personal de la SAT de Guatemala esté en el lado mexicano y viceversa. Entonces es importante que lo sepan por si alguna oportunidad tienen de hablar con senadores en México, de que pongan en la lista esto. Esto es bien importante para facilitar el comercio entre Guatemala y México y es de mucho futuro. Podemos empezar por, como decía yo, una aduana más pequeñita, pero luego ir haciéndolo, implementándolo en lugares como el Tecumán, que es el que más tránsito tiene entre Guatemala y México. Se lo menciono solo para que lo pongan en su lista de cosas que observar. Sí, don Arturo, de hecho es un tema que le hemos dado seguimiento y ya está en Senado, ya lo tienen bien mapeado, tiene que pasar por 3 comisiones, así que le estamos dando un seguimiento bastante cercano, porque sí es un tema prioritario para nosotros. Y gracias, Kimberly, nos mantienen informados. Nosotros estamos haciendo lo mismo aquí en Congreso de Guatemala. Muchísimas gracias. Para concluir, Sergio, ¿tú querías comentar algo? Sí, Liz, muchas gracias. Les quiero agradecer a don Arturo y a Alfonso su ponencia, muy completa y muy concreta. Felicidades. Y estamos viendo por ahí que hay grandes oportunidades donde podemos hacer alianzas entre Querétaro, México y Guatemala. Esperemos darle seguimiento a este webinar, no quede nada más en esto. Nosotros, si nos hacen favor de compartir la presentación, nosotros por acá la circulamos también y seguir en contacto para seguir haciendo negocios con ustedes. Yo creo que es una gran alianza la que estamos haciendo ahorita y va a dar muchos frutos. Muchas gracias a ustedes y a todos los que participaron en nombre de Coparmex Querétaro. Gracias. Por acá los esperamos y esperamos verlos en Querétaro, no más la pandemia nos lo permitan, pero aquí estamos a la orden. Hay oportunidades hoy de inversión en el país. Excelente, doctor. Muchas gracias. Esperamos verlos por acá en Querétaro. Sergio, muchísimas gracias. Gracias a Coparmex Querétaro que nos permitió hacer este enlace con todos ustedes, empresarios. En Cámara Mexicana estamos a la orden y bienvenidos cuando así lo requieran a Guatemala. Estamos para servirles. Feliz día. Gracias, hasta luego. Gracias, Liz. Muchas gracias. Gracias.